Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estratos. Esta vez estos estratos dedicados al teatro cubano, a la memoria del teatro cubano. Y este segundo programa con el maestro Víctor Varela. El primero se llamaba Teatro Obstáculo en Cuba y el segundo se llama Teatro Obstáculo en la diáspora, precisamente para contar la historia de qué ha sido el grupo Teatro Obstáculo, qué ha sido la figura del maestro Víctor Varela después que salió de Cuba en 1997. Vamos a tratar de contar cómo fueron los años en el exilio, fue el recorrido artístico y de vida del maestro Víctor Varela. Y nada, Víctor, nos quedamos en el programa anterior con que te habías ido de Cuba hacia Argentina. Cuéntame, ¿cómo llegas a Argentina? ¿Qué haces allá? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuántos años viviste? ¿Cuáles son las obras que, que hiciste en Argentina? ¿Si impartiste clases? ¿Y cómo lograste asentarte en Argentina? ¿En qué ciudad? Todos sabemos que Argentina, Buenos Aires sobre todo, es una ciudad súper teatral. Yo la disfruté muchísimo el tiempo que estuve ahí. ¿Cómo fue para Teatro El Obstáculo poder sobrevivir, no, fuera de Cuba? Bueno, imagina, eso, yo tenía una gran incógnita, si yo no sabía cómo iba a sobrevivir, porque la verdad, yo había salido bastante de Cuba, conocía un poco cómo funcionaba el mundo, pero un poco, no conocía de verdad cómo funcionaba el mundo. Yo salía de Cuba, me recibían en un hotel con todos los gastos pagos, y yo no sabía cuánto costaban las cosas. Fue una experiencia muy fuerte porque la diferencia que hay entre cómo se vive en Cuba y cómo se vive en el capitalismo es tan grande. Por ejemplo, y esto puede hablar incluso hasta a favor del sistema, pero al final no lo es. Por ejemplo, actuar en el Teatro Nacional no cuesta nada, absolutamente nada en Cuba. ¿Tú sabes cuánto cuesta actuar en el Teatro Nacional en un país como Estados Unidos? ¿Tú sabes cuánto cuesta? $1,500 por función, por día. Es decir, nosotros hicimos una temporada de La Cuarta Pared de 8 funciones en el Teatro Nacional. Si nosotros hubiéramos hecho una temporada de 8 funciones en Estados Unidos, hubiera habido que pagar más de $10,000, y lo que hubiera pasado es que no se hubiera recuperado el dinero con las entradas, se hubiera sido pérdida total. Esa es la primera característica del capitalismo, que todo hay que pagarlo, que todo cuesta dinero, y la palabra dinero está ante todo. Eso le hace un gran daño a la cultura, y por eso es que el teatro independiente prácticamente no existe en el capitalismo. Pero ya yo llegaré ahí. Si vamos a empezar por Argentina. Si yo salgo, pues yo tenía muchas invitaciones a dar cursos, a enseñar mi teatro. Había una gran curiosidad en toda la parte del sur para aprender lo que era el teatro obstáculo. En Brasil, en Chile y en Argentina fundamentalmente. Yo tenía muchas invitaciones y bueno, lo primero que hice fue dar esos cursos, enseñar esas técnicas, hasta que en un momento dado Marita María Barriento se une conmigo en Buenos Aires. Si ella va a Buenos Aires y entonces yo me planteo la cuestión de hacer teatro allí. El primer choque es que cuando yo quiero hacer un poco como carta de presentación, Barbarita traía un espectáculo unipersonal que era el monodrama. Cuando yo quiero hacer esta presentación en el Callejón de los Deseos, que era como el lugar ideal de Buenos Aires para el teatro independiente, sí, me dicen que sí, pero que cuesta $300 cada función. Entonces, entre que costaba $300 la función, que el teatro no estaba preparado y que había que alquilar unas gradas para que tuviera perspectiva aérea
porque es muy importante que se vea el espectáculo de arriba para abajo, porque hay mucho trabajo del suelo. Y las gradas costaron como 200, aquello terminó en $700 de gasto y no se recuperó el dinero. Ahí fue donde yo me di cuenta que en términos económicos el teatro es bien difícil en el capitalismo. Pero es la misma relación que existe entre el pájaro preso y el pájaro en la selva. Es decir, el pájaro preso tiene garantizada la comida, tiene garantizado la seguridad, el bienestar. El pájaro libre pasa las de Caín porque está expuesto a las inclemencias del tiempo, pero es libre, ¿entiendes? Es decir, ese es el punto donde falla el sistema comunista. Que sí, que es muy paternalista con el artista, lo ayuda, pero hay dos cosas que le hace que son muy malas. Uno, lo usa como propaganda del sistema y dos, lo que él tiene no es de él, es del Estado. Entonces la gente me decía, no, que de madre, que tú dejaste un teatro que era tuyo, tú habías que era una tradición. Y yo le digo, pero ¿qué teatro era mío? No era el teatro mío. Es decir, yo lo usaba como si fuera mío, pero en realidad no era mío. Es decir, en el momento que hubiera problemas y me dijeran, oye, yo no podía hacer nada porque el teatro no era de mi propiedad, era un teatro que me habían dado. Entonces, eso fue también lo que yo comprendí. Yo me dije, bueno, sí, es muy duro, hay que pagar mucho dinero, pero soy libre. Es decir, esa puesta en escena es mía. Y además, yo soy el dueño de mi teatro. Es decir, tengo la libertad de tomar decisiones. Una de las cosas que a mí me motivó también a irme de Cuba, independientemente de lo que yo te había dicho, fue que el gobierno de pronto tomaba decisiones arbitrarias y decidía que ciertos viajes que eran de capital importancia para nosotros no iban, como fue el Festival de Nantes. Los franceses descubrieron ópera ciega, los franceses querían hacer todo un trabajo con la obra en Francia, y de pronto, por una tontería, porque a los franceses se les había ocurrido que José Triana y yo conversáramos, empezó la paranoia, dijo, no, eso no puede ser, y suspendieron el festival por completo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué derecho tiene el Estado a suspenderme un festival que yo estoy sumamente interesado en participar? Entonces ahí me di cuenta que había como una relación de dependencia. Pero bueno, el caso es que yo lo que hice fue alquilarme un espacio bien grande donde pudiéramos vivir Barbarita y yo y a la vez usar ese mismo espacio como escuela. Creamos una escuela de teatro. En esa escuela de teatro formábamos a los actores para el futuro teatro obstáculo y con el tiempo pues, ciertos actores adquirieron una experiencia suficiente como para un espectáculo y a partir de ahí entonces se hizo Biblis. Ya yo había escrito Biblis y se hizo la obra Biblis de manera absolutamente independiente. Y bueno, por supuesto, tuvimos una subvención del Instituto Nacional del Teatro Argentino, porque eso también existe como posibilidad, que tú pidas subvenciones y te apoyen si el proyecto es bueno. Y, y entonces hicimos Biblis primero. De pronto yo tenía la idea de que me dio por pensar que quizás si nosotros nos abríamos un poco a la institución, yo pensaba que nosotros éramos muy radicales, que no queríamos saber nada de instituciones, entonces que si nos abríamos un poco, las cosas iban a mejorar. Y entonces negociamos con el Centro Cultural Borges, que es un lugar bastante interesante como espacio, y hicimos la obra allí. Pero mi experiencia no fue nada buena, aunque
la obra se empapeló todo el metro con la obra y todo eso, pero yo me sentí bastante mal. Y cuando terminé ahí, lo que hice fue, Babi, vamos a hacer un espectáculo unipersonal y lo vamos a hacer aquí, igualito que en Cuba, para 8 espectadores en un espacio pequeño, porque no soporto este mundillo de la institución y un montón de gente. Hicimos el aplaude con una mano. Y entonces después hicimos fundamentalmente 2 espectáculos en Buenos Aires. Biblia y aplaude con una mano. Ahí entonces Buenos Aires cayó en una tremenda crisis con el momento de la Rúa. Estamos Que hablando de qué año, Víctor. 2001 por ahí, cuando de la O sea, Rúa... ya tú llevabas ya desde el 97 en Argentina. Sí, como unos 5 años por ahí. Se costó un par de años instalarse en algún lugar. Sí, costó un par de años establecerme, después un año formando actores, y entonces esos 2 últimos años fue para hacer estos 2 espectáculos. También se publicó el libro El árbol del pan, por primera vez, que es la técnica de teatro obstáculo. Y entonces, en medio Víctor, de la crisis... Perdona que te pare. Sí. ¿Cómo puedo conseguir ese libro? Está agotado. Yo tengo la segunda edición escrita, tengo que buscar una editorial para hacer lo que estoy en eso. Estoy en ese proceso. Porque el Mira, primer libro... a mí me interesa mucho. Tú estás en Nueva York y quizás poder, de alguna manera, me lo puedes mandar en digital y yo compartirlo en el mundo del teatro. Sería muy interesante. Sí, pero el problema es el siguiente, la segunda versión es mucho más interesante que la primera, porque incluye todo lo que después se investigó. Entonces, por eso yo prefiero compartir la segunda versión que la primera. Okay. Entonces, yo te mantengo al tanto. En cuanto haya algo, yo te mantengo al tanto, no te preocupes. Eso no hay problema. Yo estoy muy interesado en que se dé a conocer, porque yo mandé creo que 5 libros al Instituto Superior de Arte, pero esos libros alguien los secuestró y nadie se enteró de que esos libros estaban ahí. Sí, como que no sirvió enviarlos para que la gente se enterara, porque 2 o 3 personas se apropiaron de él. Que no creo que haya sido una cuestión de mala intención, sino que ya pasó así. Entonces, en el 2001 hay una gran crisis en Buenos Aires con el gobierno de la Rúa, donde él decreta un toque de queda y la gente no le hace ningún caso, se lanza para la calle y viene el famoso curralito, porque en aquel tiempo Argentina tenía la paridad de la moneda, es decir, un peso argentino valía $1. Y ya había muchos rumores que iban a cerrar los bancos, que se iba a devaluar la moneda, y así mismo cerraron los bancos. Yo tenía información de que eso iba a pasar y había retirado mi dinero, pero no era una gran cantidad de dinero normal. Y de pronto, en ese momento, Gaby y yo dijimos, tenemos que irnos de aquí porque esto está muy malo. Aparte que llegó un momento que, honestamente, no nos adaptábamos a la cultura porteña. El porteño es muy duro, muy duro. Ellos dicen una cosa y aquí hay que sangrar para llegar. Y cuéntame que sangrar no me gusta. A mí no me gusta sangrar. No. Dime, repíteme lo mismo. El porteño dice aquí hay que sangrar para llegar. Y a mí no me gusta sangrar, a mí me gusta divertirme. Repíteme que se interrumpió en la voz. Repíteme lo mismo. La última frase. Te quedaste en el porteño, es muy duro. El porteño de Buenos Aires, el porteño, su frase favorita es, aquí hay que sangrar para llegar. Eso quiere decir que hay que pasar un trabajo muy grande. Y a mí esa filosofía no me gusta. A mí no me gusta pasar demasiado trabajo. Yo soy medio vago, ¿entiendes?
decir, me gusta disfrutar la cosa. Y aunque de lejos parezca que es un trabajo, no lo es. Es decir, como un personaje que me cayó muy mal, la hija de Fidel Castro, la Castro esa, en Miami en un programa me dijo, esa, ¿cómo se llama? Mariela. Mariela de Raúl Castro, ¿no? Sí. No sé si es de Raúl o de Fidel. No, sé. No, yo creo que era hija de Fidel que salió enmascarada. Bueno, en un programa de Miami me dice, mira eso, tenía que hacer teatro en su casa, qué cosa más horrible. No era nada horrible. Ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida, honestamente. Es decir, trabajar en mi casa, como eso no ha habido nada absolutamente. Pero bueno, tú sabes cómo son los clichés, ¿no? La gente se cree que... y por eso entonces en Buenos Aires yo le dije, Barbarita, vamos a hacer una obra en la casa porque no soporto esta cultura de la institución y del público. Bueno, el caso es que Buenos Aires se pone muy mal políticamente, devalúan la moneda. Los mismos argentinos me decían, Varela, vete de aquí que esto no se arregla nunca. Y por otro lado, a nosotros no nos gustaba esa actitud porteña, tan dura la vida. El tango es el tango, ¿sabes? Si una cosa es ir a Buenos Aires 15 días y mirarla, y otra cosa es vivir en Buenos Aires todos los días con el porteño, con ese acento tan duro que ellos tienen, esa R que ellos, ¿no? Morfar, dicen. No sé, Babi y yo nos empezamos a sentir mal en Buenos Aires con esa cultura, no la asimilábamos. Y entonces de pronto la cosa era, bueno, ¿y para dónde vamos? Y entonces aparece el Festival de Miami. Miami tampoco nos gustaba mucho por la cuestión del extremismo de la derecha cubana, que no nos llamaba mucho la atención. Pero era peor volver a Cuba. Entonces dijimos, vámonos para Miami, a ver qué pasa allí. Y solicitamos la visa en la Embajada de Estados Unidos para participar en un festival en Miami a través de Lillian Mansor, que nos había conocido en Cuba y que ella había querido llevar a Teatro Obstáculo una gira por todo Estados Unidos porque le había encantado Segismundo Márquez. Y a través de Lillian Mansor me conectó con la mateadora Alberto Sarraín y nos invitaron al Festival de pequeño formato con monodrama y Aplaude con la mano. Fuimos para allá y estuvimos en el festival, pero yo noté a Lillian Mansor extraña. Lillian Mansor no fue nunca más la Lillian Mansor que yo conocí, porque claro, y eso fue una de las cosas que me pasó en la diáspora. Es decir, ya mucha gente no me veía igual siendo fuera de Cuba, porque algunos de ellos eran simpatizantes del régimen cubano. Y por supuesto, yo no lo soy. Entonces, ya Lillian Mansor, porque la jugada de Lillian Mansor, ¿cuál era? Saco a los chicos de Teatro Obstáculo, los llevo a Estados Unidos, muestro cuán buenos son porque viven en Cuba. Pero una vez que los chicos de Teatro Obstáculo se fueron de Cuba, entonces ya no tengo ese argumento. Y entonces no fue buena la relación con Lilian para nada, al contrario. Pero aparecieron otras personas, afortunadamente, porque yo sí dije en una reunión que hubo que si ahí no había posibilidad yo me iba inmediatamente, porque en un principio a mí Miami tampoco me gustó mucho, esa cosa de que la gente vive tan separada, grandes espacios vacíos, que hay que vivir en un auto todo el día. Pero se dio una situación ahí muy interesante. Apareció un empresario llamado Craig Robin que asumió el grupo. Eso fue a través de Pepe Horta y Belín Giró. Este señor asumió al Teatro Obstáculo, le dio un espacio y hasta
le dio materiales, nos dio materiales y todo. Y bueno, durante unos más o menos 5 años más, fue muy cómodo porque no teníamos que preocuparnos por alquilar un espacio. También pudimos entrar en un tipo de institución que se llama Tropiculture, que da grants. En un principio no me dieron el grant, pero después sí me lo dieron, porque entró alguien que les debía favores a ellos. No sé. Y entonces el periodo ese, durante el Design District, fue un periodo muy fecundo porque ahí repusimos Monodrama y Aplaude con una mano. Y ahí se hicieron 3 espectáculos nuevos. El primero fue Nonato en Útero, que hicimos la misma fórmula, convertimos el espacio en una academia y en un teatro. Entonces se hizo Nonato en Útero, se hizo Cuba Material, En fin, el mar, Paisaje descartable, y se hizo Metáfosis. Se hicieron 3 obras nuevas, aparte de las 2 que ya traíamos. E incluso hicimos una temporada de 5 espectáculos, ¿no? Pero en un momento dado, Craig Robin habló conmigo y me dijo, bueno, Víctor, yo soy un privado, yo me estoy ocupando de ti, de tu teatro, porque a mí me encanta tu teatro, Pipata, pero esto lo tiene que hacer la ciudad. Y yo creo que ya debes ir pensando en qué vas a hacer, Pipata, y se acabó eso. Entonces, ya yo había conocido Nueva York, ya a mí me gustaba Nueva York, la idea, el mundo de Nueva York. Y entonces me dije, nada, bueno, me voy a ir a Nueva York porque yo acá, ya en Miami, ya la posibilidad ya se dio. En un principio había muchas expectativas, no, que mira, que Teatro Obstáculo puede que abra un nicho dentro del teatro de este tipo, pero eso no es así. Si Estados Unidos es el peor país del mundo para el arte. Estados Unidos es un país que trata el arte como si fuera un negocio. Ya, tienes que vender. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas en que tienes que vender? Que te vuelves un artista comercial o pereces, ¿entiendes? Yo he hecho la resistencia, yo he dicho que no. Es decir, claro que quiero vender, pero quiero vender con el teatro que yo quiero hacer y quiero vender haciendo un teatro difícil para el espectador y quiero mantenerme en el plano independiente. Hubo algo muy importante que pasó en Miami. Eso fue cuando Cuba Material, yo conocía muy bien a la hermana de María Irene Fornés Chuna. Ella siempre me hablaba de ella. Un día se apareció María Irene en el teatro de nosotros, en el Design District, a ver Cuba Material. María Irene Fornés es una dramaturga cubana que tuvo mucho éxito en Nueva York. Y entonces yo le conté a María Irene, oye, me quiero ir para Nueva York. ¿Qué me dices? Y tú sabes lo que me dijo María Irene Fornés. Me dijo, ay, Víctor, en Nueva York ya no hay nada. Digo, no me digas, María Irene. No, no hay nada. Yo no sé quién se cansó primero, si el público o los artistas, pero en Nueva York ya se acabó todo lo que había. Se refería al teatro independiente. Porque claro. Eso le Sí. hace, este año le pregunté a Tania Bruguera, que fue a mi casa a ver una obra que estábamos en ensayo, logramos estrenarla sobre la vida de Tennessee Williams, un espectáculo unipersonal a retazos, y le preguntaba a Tania eso, porque todavía hay una mítica grande con Nueva York, muchos artistas que no conocen Nueva York, creen que Nueva York todavía es ese espacio. Yo lo vi en Buenos Aires. No, para nada. Buenos Aires sí se sigue manteniendo el teatro independiente con tremenda fuerza. Sí, yo sé. Se hace teatro en apartamentos, en espacios no convencionales, además del teatro de las grandes instituciones. Pero en Nueva York se mueren de hambre. Pero se mueren de hambre y lo siguen haciendo muriéndose de hambre. Y
y se ponen a trabajar en otra cosa para poder hacer teatro. Es decir, es muy duro. Es decir, no, no, se, no se puede vivir del teatro, ¿comprende? Entonces, cuando Irene me dice eso, yo digo, ay, mi madre, no me digas eso, Marilene. Dice, pues es así. Ahí no hay nada ya. De todo ese teatro independiente que hubo en Nueva York, que hubo todo un movimiento con el Living Theater, que hacía que había miles y miles de grupos independientes haciendo cosas interesantísimas. Eso desapareció. Y cuando yo llego, no lo vi por ninguna parte. Sin nada más que hay un grupo ruso que sobrevive de teatro independiente, es ruso, y están muertos de hambre. Es decir, viven muy mal todos porque, bueno, viven del teatro, pero mal viven del teatro. Entonces, por eso fue que yo tomé ya en Miami, ya desde Miami, yo dije, déjame pasarme para la pintura. Yo tenía primero una deuda con la pintura, porque en un principio yo estudio teatro y artes plásticas, y yo estudié teatro porque yo quería ser pintor. Yo nunca quise ¿Qué ser año estamos teatrista. hablando, Sí, Víctor, para ir y creando una cronología? ¿En qué año llegas a Miami? 2002. ¿Y en qué año Sí, te instalas del en Nueva York? 97, 2009. 2009 Como llegas a 7 años Nueva York, estuve. en Sí. Miami. Yo estuve 5 años bastante activo en el teatro, pero después me empiezo a dedicar a la pintura. Porque yo tenía pendiente eso de la pintura. Sí, en un principio pensé que pintando en el teatro se resolvía todo. No, para mí no. Entonces yo dije, bueno, entonces ya que yo he hecho tanto teatro, tanta pintura en el tiempo, que es la pintura de elaboración, es decir, el teatro, el performance, el happening, la intervención, todo eso es pintura en el tiempo. No, yo quiero hacer pintura bidimensional, yo quiero pintar a mano, yo quiero volver a la pintura tradicional. Y eso es lo que yo empecé a hacer en Miami desde el 2006 empecé a pintar, ¿no? Cuadros bidimensionales. Nada extraño. Y estuve 2 años más o menos dedicándome a la pintura, haciendo cosas. Entonces, cuando ya yo vengo para Nueva York, vengo con la doble mentalidad, teatro-pintura. Y trato de ver qué se puede hacer en Nueva York. Y me doy cuenta que aquí el teatro independiente está muerto. No hay nada. Lo único que existe en Nueva York es el teatro comercial. Es decir, en Nueva York hay 3 tipos de teatro. Broadway, que es el teatro comercial por excelencia, que es el teatro musical. Está Off-Broadway, que es el teatro comercial, pero que no hace musicales. Es decir, hacen un tipo de obra como Blue Man Group o como De la Guarda, que son obras muy caras, o como el Circo del Soleil, que son obras que se gastan 5 millones de dólares en una puesta en escena y como tienen mucho dinero pueden hacer algo muy espectacular. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo vine a Nueva York por primera vez, mi compañera en ese entonces me había preparado una sorpresa. Una fue ir a ver al Circo del Soleil. No, no. Yo había ido a Las Vegas, y ella me había reservado una entrada para el Circo del Soleil que había costado $190 cada entrada. Se había gastado $300 para ver esa obra. Yo vi aquello y sí, fue una cosa espectacular. Imagínate que el escenario era una piscina de agua y había buzos por abajo manejando para que ese escenario en un momento dado subiera y desapareciera el agua. Vaya, ya te puedes imaginar lo caro que era aquello. Bien, yo vi todo aquello y cuando yo vi todo aquello le dije, ¿tú puedes creer que esto a mí me importa un bledo? Dice, ¿pero cómo? Si era maravilloso. Y yo, pues que es que esto no es arte. Si tú me das a mí 50 millones de dólares y yo puedo contratar al mejor malabarista del mundo porque le puedo pagar y le puedo contratar a todo lo que yo quiero,
¿dónde está el arte? No sé, a mí me parece que no. A mí me parece que el arte es cuando tú no tienes nada absolutamente, ¿entiendes? Como la famosa anécdota de Joseph Boy, que lo invitaron a la inauguración de una escuela de escultura donde había de todo, había máquinas, tornos, de todo, y todos estaban pendientes del discurso que iba a dar Joseph Boy, porque la escuela era espectacular, tenía de todo, y él dijo, bueno, sí, me parece muy interesante, pero yo quisiera que a los alumnos de esta escuela le dieran un pedazo de madera y un cuchillo y empezaran a hacer esculturas de esa manera. ¿Qué quiso decir? Que la creatividad comienza cuando tú no tienes todas las condiciones, cuando hay carencia. Ahí es que está la creatividad. Otro ejemplo que tengo, lo que pasó con el arca en Italia. En Italia, ellos produjeron el espectáculo y el final de la obra eran que Usbel y Sur se convertían en osos polares. Y como ellos producían el espectáculo, yo les dije, búscame dos trajes de oso polar. Y los rentaron. Y nosotros nos pusimos 2 trajes de oso polar de verdad. Nos convertíamos visualmente en 2 osos polares de verdad. De pronto le dije, oye, a Nicoleta Gaida, que era la que estaba ahí, ¿cuánto valen los trajes de oso? $3,000 cada uno. Viviendo en Cuba tú no te puedes gastar $6,000, es que no había ese dinero. Por lo tanto, no los compramos. Llegamos a Cuba y cuando hubo que hacer la obra, ¿qué es lo que hacíamos? Como estábamos sudados en ese momento, había un montón de papeles picaditos. Cogíamos los papeles y los tirábamos sobre el sudor y se pegaban los papeles a la piel y así se armaba el oso. Una persona que vio las 2 versiones me dijo, mucho más bella con los papelitos pegados al sudor. No, los trajes de oso me parecían estúpidos. ¿Entiendes? La creatividad siempre tiene que ver con la carencia. Entonces, bueno. Súper interesante eso. Es súper interesante eso, ¿no? Claro que sí, y eso es una de las cosas que más te golpean el capitalismo. Es decir, porque todo lo que hace el capitalismo es para vender. Entonces, sí, tú te puedes encontrar cosas de este tipo, te puedes encontrar gente muy creativa como Basquiat y un montón de gente que ha habido en la historia del arte, que han sido muy creativas, pero siempre y cuando venda. Si no vende, desaparece. ¿Entiendes? Y ahí está la gran incógnita. ¿Por qué yo digo que Estados Unidos es un lugar muy hostil para eso? Justamente porque le exige al arte un poco que sea rentable. Y cuando tú le exiges al arte que lo sea, el arte tiene 2 opciones. O resistir y decir, no lo voy a hacer, que es lo que hemos hecho nosotros durante, a ver, en Estados Unidos entramos en el 2002, hasta el 2021 llevamos 21 años, ¿no? Casi 22 años. Durante 22 años nosotros nos hemos resistido a hacer las cosas para vender. Por eso Mia Leonin, una periodista del New Times, cuando vio Nonato en Útero, dijo que era el espectáculo más anticomercial que ella había visto en su vida, porque se veía que el espectáculo no estaba hecho para vender. Y aún así, yo no pinto para vender, yo no hago teatro para vender. Yo hago teatro para hacer las cosas lo mejor posible. Y también pinto por el arte. Después me encantaría venderlo, claro que sí, porque tengo que vender, porque el artista tiene que comer, el artista tiene que vivir. Si el artista no come y no vive, entonces no puede crear arte. Pero la motivación nunca es el dinero, la motivación siempre es el arte, primero y después entonces el dinero. Entonces yo me vine para Nueva York porque me gustó Nueva York, pero ya yo sabía que Nueva York tenía problemas, porque ¿qué ocurre? Cuando yo vengo a Nueva York por primera vez veo a este grupo ruso llamado STEP.
veo una obra rusa. Era una actriz con un manojo de cartas mugrientas y dos niños. Y un espacio horrible, feo, no había nada. Una hora. Cuando yo vi aquello, le dije, mira, tú ves, le dije a mi compañera, esto es 1000 veces mejor que el Circo del Sol. 1000 veces. Y ella me dijo, ay, yo también salí muy conmocionada, porque era a golpe de actuación. Sí, el espectáculo se sostenía a golpe de la actriz. Si tú sacabas a la actriz y no había teatro, porque ni siquiera había una gran puesta en escena ni nada de eso. Entonces ya yo sabía que el teatro estaba en problemas porque este grupo era independiente y pasaba mucho trabajo. Y, y nosotros pasamos algunos trabajos, por supuesto, pero no eran más grandes que los que pasábamos en Cuba, la verdad. Porque en Cuba también era un problema. Por ejemplo, uno de los problemas que yo tenía en Cuba muy serio era que en mi teatro no había aire acondicionado y la gente pasaba un clase calor y no había manera de ponerle un aire acondicionado a aquello. Entonces, también era un problema. Así que más o menos los lugares se parecen. La diferencia es la libertad, que eso para mí es fundamental. Sentirme libre, sentirme que por ejemplo, si yo vendo un cuadro, una de mis buenas ventas, no es todo el tiempo, para nada, pero una vez alguien me compró un cuadro en $10,000. Yo cogí mis $10,000 y los metí en el banco y ya a nadie le importó. En Cuba, tú ganas $10,000 y enseguida ya aparece un personaje que te dice, ganaste $10,000. Y por lo menos en mi época, no sé cómo es ahora, en mi época, cuando tú ganabas dinero, enseguida era controlado. Oye, espérate un momento, te ganaste esto, hace falta para aquí, para... Aunque yo fui muy despiadado con eso siempre. Y como mi proyecto era totalmente distinto, como yo fui el primer proyecto, digamos, independiente, que ellos tuvieron que aceptar porque no querían que yo siguiera haciendo teatro en la casa, porque si yo seguía haciendo teatro en la casa significaba que había algo fuera de lo que ellos controlaban. Conmigo tuvieron mucho cuidado de ponerme agentes de viaje, pero una vez yo viajé con danza abierta, que fuimos invitados a Ecuador, y una de mis coreografías, Godó, iba a participar y había un personaje viajando con ellos, que él nos daba el dinero, nos daba una dieta de $8. Y yo no podía con aquello. Decía, pero ¿cómo que tú me vas a dar $8? ¿Pero qué esto qué cosa es? Pero la estructura era cerrada, ahí no había nada que hacer. ¿Sí? Y me sentí muy mal. Y comprendí cuál era la estructura. Yo estoy viendo una música ahí. ¿Tú la estás oyendo, esa música? Imagínate, es claro porque pasa. Yo, Sí, Víctor, sí, ya. yo vivo Así era. Sí, en La Habana Vieja, en el barrio sí. Jesús María, y pasa una bicicleta con Wow. una bocina de este tamaño, con música de reggaetón, Claro. a todo lo que da. Así era en mi teatro. Entonces, Como había calor, había que tener las ventanas abiertas y el perro ladraba y entraba en la obra el sonido del perro. Sí. Que era tremendo. ¿Por dónde iba? estabas, Por- estabas hablando de Nueva York, de cómo era hacer teatro en Nueva York, de cómo era y cómo el agente te controlaba no, cuando sí, fuiste ya. en el viaje. Sí. Entonces, en Nueva York yo me vine para acá solo. Hice una cosa muy bárbara porque me vine sin trabajo ni nada. Me alquilé un camión con todas mis cosas, incluyendo mis luces de teatro, y me vine para acá confiando en que yo iba a encontrar trabajo. Ay, mi madre, eso fue tremendo. Porque en Nueva York, tú llegas a Nueva York y aquí tú no encuentras trabajo por lo menos en un año. Es extremadamente difícil. Y eso nadie lo dice, ¿me entiendes?
Eso él lo dice. Entonces, no, o sea, aquí hay, ahora sí, ahora hay trabajo a cantidad, porque yo no sé qué pasó con el COVID, que mucha gente ya, yo creo que mucha gente se fue a Nueva York y hay una demanda muy grande, pero yo vine con un dinerito ahorrado, me alquilé un apartamento para mí solo, que con la misma fórmula de Buenos Aires, que tenía una sala grande donde yo ahí iba a dar clases, iba a hacer un estudio y a invitar personas a ver mis pinturas, a vendérselas, un poco, era la idea. Y yo dije, bueno, yo salgo a la calle, busco, trabajo en cualquier cosa, lo que sea, en un restaurante, lo que sea, hago dinero, pago mis cosas y entonces eh, eh, me las voy arreglando hasta que me pueda entonces instalar, ¿no? Pues no, no encontré trabajo. Fui casi como por 300 restaurantes. Y todos me decían, sí, sí, yo te llamo, sí. Y no me llamaban. Resultado, eh, tuve que tuve que entregar el apartamento porque me quedé sin dinero. No fue fácil. Pero en el peor de mis momentos, cuando yo estaba que de algún modo Nueva York me decía, no, aquí no, yo decía, pues aquí sí, yo quiero estar aquí. Y entonces yo insistí y las cosas fueron mejorando hasta que se me dio entonces el camino de la pintura. Así descubrí de qué manera yo podía vender mis pinturas, porque por la vía del teatro lo único que había era el coso este, ¿cómo se llama? Eh, el teatro este cubano que hay aquí en Nueva York. Eh, aquí hay un teatro, Centro Cultural, no, el Centro Cultural Español no Sí, es. centro El cultural. Repertorio Español. No, está el Centro Cultural, el Repertorio Español. Traté de ir al repertorio y ver qué se podía hacer por ahí, pero ¿qué va? Lo que pasa es que el María está en mi repertorio casa. le interesa hacer repertorio, y yo soy un autor que escribe sus obras y las monta. Entonces, eso no tiene nada que ver con el repertorio español. Después hablé con algunos grupos de teatro por ahí que todavía viven de... Porque hay gente todavía aquí en Nueva York que vive del teatro independiente porque tienen las estructuras económicas viejas. Es decir, hubo un tiempo que Nueva York invertía gran cantidad de dinero en los grupos independientes. Y ciertos grupos independientes todavía reciben esa cantidad de dinero. Uno de ellos es La Mama y otro es, no me acuerdo el nombre, que es el equivalente de La Mama hispano. Ahora no me acuerdo el nombre de ese teatro, porque realmente yo estoy totalmente desconectado de ellos. Yo fui a ver a toda esa gente y me di cuenta que, que ahí no había nada, que ahí lo que había era eh, eh, te querían vender el teatro. Bueno, dale, alquílame el teatro. Si lo que querían hacer negocio contigo, no había ninguna posibilidad. Y entonces me dije, no, ¿qué va? El camino no es por aquí. Porque en un momento dado yo pensé, bueno, sé humilde, acércate a los demás teatristas. Y eso fue lo que hice. Bueno, no me dio absolutamente ningún resultado. Y entonces me dije, no, otra vez, aquí hay que hacer las cosas por sí solo. Me busqué por dónde podía vender mis pinturas, empecé a vender. Y entonces, con el dinero de la pintura, empecé a subvencionar el teatro. Pero no puedo vivir del teatro. Repíteme eso que me dijiste. Yo subvenciono el teatro con mi pintura. Si lo que yo gano con la pintura, lo invierto en el teatro, pero yo no puedo vivir del Se teatro. está cortando la voz, se está cortando la voz. Repíteme de nuevo ahora. ¿Vendiste tus pinturas Y con el dinero que yo hacía con la venta de mis pinturas, entonces producía mis obras de teatro, ¿entiendes?
Ya sí. Porque ¿Y no... y las obras dónde las presentabas, Víctor? Eso, eso es todo, todo una aventura, porque alguien hace poco me dijo, oye, Víctor, que estoy en Nueva York, que quiero hacer una obra, tal, dime, ¿cómo hago? Eso es, eso es una experiencia muy personal. No existe un camino. Tienes que empezar a buscar. Entonces, yo tuve la suerte que un primo lejano mío que está en Nueva York tiene un espacio de teatro independiente en Williamsburg. Y entonces lo fui a ver, hola, Víctor, papá. Tú sabes que nosotros somos primos lejanos. Y entonces a través de Millares, como se llama él, que tiene el Teatro Frost, ahí fue la primera cosa. Yo le digo a Babi, vamos a hacer una función de monodrama en Nueva York y la vamos a hacer gratis. Babi no estaba de acuerdo con aquello. Digo, Babi, tiene que ser así, porque esto está en llama. Aquí no hay nada. Tenemos que hacer la función gratis. Yo me voy a gastar todo el dinero para hacerla, pero hay que hacerla gratis, porque si no, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué hicimos? Hablé con Millares, me prestó el espacio, dimos una función gratis de monodrama. Todo el mundo fue, porque gratis aquí no hay nada. Y tuve la suerte de que una persona que fue le dijo al Centro Cultural Cubano, acabo de ver una obra espectacular, tienes que trabajar con esa gente. Y a los 6 meses me llamó el Centro Cultural Cubano, ¿cuánto tú nos cobras por hacer la cuarta pared? Porque yo le llamé monodrama Cuarta Pared 2 a eso, cuando lo hice con Babi en Cuba, porque estaba muy cerca de la cuarta pared de 5 actores. Ya sí, sí, tú Que, contaste en el programa anterior. ya. Entonces, ya después que ya yo sabía que esa obra no iba a volver más, ya entonces le llamé la cuarta pared porque es la misma obra en esencia. Y entonces el Centro Cultural Cubano me llama, pero entonces es una sola función. ¿Entiendes? Es decir, ok, sí, está bien. Se llenó el teatro, un teatro de 160 personas. Eh, eh, por una función pagaron bien, sí, pero fue una sola función, ¿entiendes? Pero sin embargo la estrategia dio resultados, es decir, actuamos gratis y después nos presentaron en el Symphony Space de Nueva York, que es uno de los mejores teatros de Nueva York, y nos pagaron bien. Dio resultado la estrategia. Luego entonces viene el espectáculo nuevo, que es el Abismo de los Pájaros, que es... porque Vi bueno, imágenes de eso. sí, He visto el, imágenes de eso. Sí. en lo del Abismo de los Pájaros es muy curioso todo. ¿Por qué? Porque Barbarita, cuando yo me vengo para Nueva York, ella se quiere quedar en Miami, ella no quiere venir para Nueva York. Si a Barbarita en Nueva York no le gustó. No le gustó por el frío, había mucho frío. Es verdad que aquí es bien duro el frío. Y entonces Barbarita se queda en Miami y yo me vengo para Nueva York. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a tener una relación donde hacemos teatro a distancia, pero lo ponemos en Nueva York, ¿entiendes? Por eso nuestra sede es Nueva York, porque lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por Skype. Es decir, por Skype yo ensayé El Abismo de los Pájaros con 2 actrices en Miami y con un actor acá. Y después nos reunimos todos acá en varios periodos y entonces ahí hacíamos el empaste entre todos. Bueno, el caso es que de esa manera se hizo El Abismo de los Pájaros y hicimos la misma estrategia. Lo pusimos en Frost, pero en vez esta vez de hacerlo gratis, no lo hicimos gratis, cobramos la entrada, pero invitamos a la persona del Centro Cultural Cubano a que la viera, a ver qué le parecía si el Centro Cultural Cubano se hacía cargo de la obra.
¿Qué características tiene esta obra de la Isla de los Pájaros? Anteriormente, yo había participado en Art New York como pintor. Es decir, yo había estado en una exhibición personal en Art New York que se llamó El arte como visión. En ese lugar solamente hice pintura. Eh, 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 Después de Art New York, entonces, que todo eso fue en el 2018, viene el estreno del Abismo de los Pájaros, y el Abismo de los Pájaros tiene una característica. Si en mi primera obra yo partía de la pintura para llegar al teatro, en esta obra, El Abismo de los Pájaros, yo parto del teatro para llegar a la pintura. Es el proceso contrario. Es decir, en la obra hay expuestas una serie de pinturas en blanco y negro, porque el espectáculo, en un principio, estaba concebido para hacerse en una galería. Pero ¿qué ocurre? En Frost me fue muy fácil porque allá ellos tienen galería y teatro, entonces yo hice la obra en la galería. Pero cuando yo iba buscando galerías, las galerías me decían una cosa real: no estamos preparados para hacer una obra de teatro en una galería. Las galerías no tienen techo alto, no tienen luces de teatro. Es un problema, y es verdad. Había que armar un teatro en una galería. Entonces, yo estaba buscando, y en una de esas fui a la Galería de la Mama y hablé con alguien en la Galería de la Mama, y la persona vio mi proyecto y me dijo: tú lo que haces es teatro independiente. ¿Por qué no vas a hablar con creo que Mía Yo, que es lo que se llamaba? Que ella es una persona muy receptiva. Yo creo que esto puede pegar por allá. Y entonces me planteé y me dije: no, ya, la obra hay que teatralizarla. Es decir, la obra no se puede hacer en una galería. Y entonces al Centro Cultural Cubano le había interesado la obra. También, cuando le conté lo de la Mama, se interesó, y yo fui con el Centro Cultural Cubano directamente a la Mama a hablar. Entonces, allí lo que se hizo fue una obra de teatro, pero que como la obra de teatro ocurre en un espacio que es una exposición de arte contemporáneo, estaba justificado los cuadros puestos en el escenario, ¿entiendes? Porque era el espacio de la obra. Entonces, todo salió perfecto, y la obra funciona mucho más así que cuando se trata de hacer en galerías, ¿no? Entonces, hicimos El Abismo de los Pájaros en la Mama, pero siempre por el medio lo mismo de siempre. Es decir, yo siento en este momento, y lo he sentido siempre, la misma soledad como artista que tenía en Cuba. Exactamente la misma soledad, con la diferencia de que me dejan tranquilo. Nadie me dice, el discurso de la obra El Abismo de los Pájaros en la Mama fue muy fuerte, y a mí nadie me dijo nada, porque yo el fundamento del espectáculo era una historia no autorizada, el mundo como campo de concentración. Era muy fuerte, y ahí nadie se metió con aquello y me dejó decir lo que me daba la gana. Es decir, como que yo experimento libertad. Es Víctor, duro porque lo que ha pasado es lo siguiente, y es muy importante esto. En los años 80, en el siglo XX fundamentalmente, el teatro era uno muy diferente al 2021. Es decir, quizás Cuba, porque es un país que está desconectado, mantenga algo de eso, pero el teatro pasó. Mira, cuando yo salí a un festival y había un grupo americano con una obrita de Broadway, nosotros nos reíamos de esa obra. Nos parecía absolutamente ridículo. Sin embargo, ahora todo es al revés. Ahora lo que
Lo máximo es la obra de Broadway. Es decir, hoy lo máximo es lo que vende. De hecho, ya no hay crítica. No hay crítica en ninguna parte. Nadie quiere escribir una crítica de teatro. ¿Para qué? Si nadie ve teatro. Los periódicos están en crisis. Los periódicos nadie los lee. Entonces, ¿la prensa qué hace? Trata de buscar los fenómenos más mediáticos. Cuando tú le mandas allí, no, que si el grupo cubano, Teatro Obstáculo, va a poner la misma Los Pájaros la Mama. Ellos tienen eso ahí más. Lady Gaga va a dar un concierto. Billy Joy, Elton John. Tienen miles de cosas súper conocidas. Ellos tienen que irse por lo súper conocido para captar la atención porque la gente no se interesa por lo que no es conocido. Entonces ahora estamos en un mundo donde todo es para vender. Todo es para vender. Y claro, yo no niego que algunas cosas son dignas, que se venden, pero se venden porque están dentro de una estructura que las favorece. No es porque sean las mejores, ¿entiendes? Es decir, hay muchas cosas buenas que se están quedando afuera porque no están dentro del círculo de lo que le interesa al grupo comercial. Entonces, el arte independiente ha desaparecido por eso mismo, porque el arte independiente siempre está fuera del sistema. Y el arte independiente no admite un individuo que lo mercantilice, ¿entiendes? Porque lo primero que hace el arte independiente es ir contra el mercado del arte, ir contra los lugares comunes. Coge una obra de Shakespeare y la vira al revés. Y hace con Shakespeare lo que le da la gana para provocar escándalo, lo que sea. Entonces, eso no vende. Eso no vende porque es difícil, porque la gente no quiere pensar, porque la gente quiere irse por el camino más fácil. Y generalmente lo que está establecido hoy es porque tiene un mercado. Es decir, todo cambió en el siglo XX. Lo que pasaba era que primero tenía que haber arte y después había mercado. Ahora lo importante es que haya mercado. No importa si eres bueno o malo. Vende, vende. Si vendes, todo el mundo se pone de rodillas ante ti. Todo el mundo. Y eso es evidentemente una moral que a mí no me interesa para nada. Y cada vez hago cosas más raras, y cada vez hago cosas más anticomerciales, justamente para resistirme a eso, porque no me interesa ese mundo. Y la gente dice, no, pero Varela, que tienes que buscar un equilibrio. Ningún equilibrio. Que compren lo que yo quiero hacer, que compren el arte que yo quiero ver. Si no lo compran, que se vayan a la mierda. Pero no me interesa. Porque lo más hermoso que tiene el arte es eso, justamente, es la libertad de hacer lo que tú quieres hacer sin concesiones de ningún tipo, ¿entiendes? Es decir, cuando empezamos a pensar que el arte tiene que ser un negocio, entonces ya la cosa, para mí por lo menos, no está bien. Maestro, dos Ese es el preguntas. panorama. Sí. Dos preguntas fundamentales. ¿Es teatro el obstáculo y es Víctor Varela un anarquista? Esa pregunta. Es muy buena pregunta porque estoy casi Háblame de eso. a punto de decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque la izquierda me decepciona profundamente. De entrada, todo lo que hemos pasado con nuestro país ha sido resultado de una izquierda extrema que ha hecho un desastre de nuestro país. Pero también toda la izquierda internacional que yo me he encontrado fuera de Cuba me atacó con todas sus fuerzas cuando yo traté de hacerles entender que la izquierda cubana no era correcta, que la izquierda cubana era reaccionaria, que era lo peor. Y empezaron a defender y entonces me dije, entonces aquí hay un problema con la izquierda. ¿Y tú sabes cuál es el problema fundamental de la izquierda? Que no tiene capacidad autocrítica. No tiene capacidad autocrítica. La izquierda se cree que ella tiene la verdad. Entonces, yo hay muchas cosas de la izquierda que no me gustan. Hay algunas de la izquierda que sí me gustan, como por ejemplo
ejemplo, la idea de la solidaridad me gusta, solidarizarse. No creo que, que todo sea individualismo como lo plantea la derecha. Eh, Creo que hay programas sociales que cumplen una función importante y que no todo el que no tiene dinero es porque no trabaja. Es decir, hay muchos escenarios pero a la vez la derecha también me decepciona profundamente porque la derecha a veces es tan superficial por ejemplo, me gusta de la derecha que apele al trabajo, que apele a que el Estado no te dé nada. Eso me gusta, porque cuando el Estado es muy paternalista y te lo da todo, entonces te inutiliza. Y entonces a partir de ahí te chantajea. Pero me parece que la derecha trabaja demasiado, que debería también dedicarle un espacio a la cultura, a leer, no trabajar tanto, no ser un tan trabajador, ¿no? No sé, hay otras cosas como la cosa de la religión, yo no creo en Dios. Entonces, hay cosas de la derecha que me gustan y que no me gustan, hay cosas de la izquierda que me gustan y que no me gustan. Por lo No, tanto, yo no me siento identificado con ninguno de los dos. No me siento identificado con ninguno de los yo dos. creo, maestro, maestro, que usted y su teatro y su arte siempre van a funcionar desde lo independiente, desde el espacio de la resistencia social, y eso en cualquier sistema va a ser incómodo, para la derecha, para la izquierda, porque usted está más allá, usted está en esa franja de no estoy conforme, no tengo que ser conforme ni con un extremo ni con otro. Y me, Claro, que es lo que le pasó a Erasmo de Rotterdam cuando los protestantes querían que él fuera su intelectual. Él dijo que él no se quería amarrar a una ideología, porque la ideología, en realidad, si tú te pones a pensar, la ideología es bastante limitada. Cuando tú ves lo que defiende la izquierda, lo que defiende la derecha, son posiciones tan tontas. Es decir, eh, eh, yo pienso que el arte es mucho más libre que una ideología y que el arte tiene que estar libre de todo. Es decir, yo tengo una visión crítica del capitalismo también. Y porque yo tengo una visión crítica del capitalismo, no quiere decir que yo sea de izquierda y que yo esté de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, ¿entiendes? Para nada. Es decir, probablemente en Cuba el teatro esté más vivo que hasta en Nueva York, fíjate cómo te digo. Pero eso no quiere decir que eso que se está haciendo en Cuba es correcto, para nada. Yo lo que pienso es que tiene que haber una sociedad que tenga conciencia de que ciertos sectores del arte no pueden sobrevivir por sí solos, porque, porque no pueden, porque son sectores que ya tienen una tradición y que evidentemente necesitan cierto apoyo. Pero si la sociedad se va a dedicar a proteger el arte eh, para que el arte florezca, tiene que ser desde el lugar que el artista tenga libertad y que tenga independencia. Yo no puedo, si la sociedad dice, yo te voy a proteger, pero a cambio de que yo te proteja, eh, tú tienes que hacer lo que yo te digo, entonces no funciona. Cosa que también pasa en Estados Unidos, y esto es tremendo. Es decir, hablan, aquí de pronto le dan un gran a cualquiera que diga lo siguiente. Y yo no lo digo porque no me da la gana. Si tú escribes en un gran en Estados Unidos, yo quiero hacer este espectáculo porque yo quiero eh, eh, trabajar con bandas criminales para que dejen de delinquir en la calle, enseguida te dan el dinero, porque se supone que tú estás haciendo algo útil para la sociedad. Yo he tenido esa bronca de, no, yo no quiero hacer la obra
para resolver ningún problema de la sociedad. Yo quiero hacer El abismo de los pájaros porque quiero hacer una obra de arte. Y yo creo que si yo consigo eso, eso es suficiente para dárselo a la sociedad arte. No tengo que estar buscando segundas intenciones. No te dan nada, no te lo dan. Si tú no buscas una intención de ese tipo, no te dan un centavo. Y después, los movimientos esos, Black Lives Matter, el Me Too y todo eso, tremendo, porque son gremios. Entonces, todo está como que muy estructurado de lo que tú tienes que pensar, lo que tú tienes que decir. Yo una vez le dije a un tipo de Black Lives Matter, ustedes son simpatizantes de Fidel Castro. Ay, ¿para qué fue que ellos me querían matar? Pero eran simpatizantes y lo son todas, lo son. Hablan maravillas de Fidel Castro. Ustedes son simpatizantes de Fidel Castro, ustedes no saben nada de lo que pasa en Cuba. Pero en este momento ir contra Black Lives Matter, hay que tener los cojones bien puestos, porque eso es como, vaya, lo que hay que hacer. Porque tú sabes que la sociedad funciona por modas, ¿no? Es decir, ahora la moda es esa. Entonces, yo trato de mantenerme lo más libre posible, ¿no? Dentro de mi lucidez. Y por eso, Maestro, entonces, creo que soy anarquista, no me gusta el poder, o y está quizás contra él. nihilista, quién sabe, quién sabe, quién sabe. No lo tengo muy claro, a lo mejor simplemente lo que trato de ser, de que el arte esté por encima de la política. A mí me interesa la política, yo me meto en política, yo no digo que el arte no se debe meter en política, sí, se debe meter porque el arte puede hacer mucho por la política, sobre todo en Cuba, donde la situación es tan cerrada. Pero yo creo que el arte es superior a la política. Es decir, que cuando tú te empiezas a meter en el terreno político, empiezas a jugar con lugares comunes eh, que, que restringen tus libertades individuales. Es decir, una obra de arte es capaz de hacer cosas que la política no es capaz de hacer. Pero también entiendo que hay situaciones políticas donde el artista tiene que jugar un papel político, netamente político, eh, porque ya no solamente afecta al arte, afecta a toda la sociedad, que es un poco lo que ha pasado con Cuba. Maestro, Eh, vamos a hacerle otra pregunta para ir y finalizando. Háblame sobre la poética de Teatro Obstáculo. O sea, qué, ¿cuáles han sido las etapas de Teatro Obstáculo? ¿Cuáles han sido los objetivos de Teatro Obstáculo desde sus inicios y qué ha cambiado en la actualidad? Además del modus operandi, del país, de la manera de producir. ¿Qué persigue Teatro Obstáculo? ¿Qué ha cambiado? ¿Y cómo se gesta el proyecto artístico? sí, mira, yo creo que hay fundamentalmente dos etapas en Teatro Obstáculo. La primera etapa es la que yo llamé el texto imposible de representar. Acuérdate que mi teatro es un teatro de autor. Yo ante todo escribo una obra. Yo lo primero que hago es escribir una obra y después la dirijo. Diferencia fundamental con el teatro de Barber de Grotowski, que ellos, con el autor, ellos no son autores. Aunque Eugenio dice que él es un autor de los objetos, de la puesta en escena de las luces, estoy de acuerdo que hay una dramaturgia espectacular, pero no es un dramaturgo del texto escrito. Generalmente lo que hace Eugenio es trabajar con collage, coge fragmentos de obras distintas y las mezcla. No, yo me siento a escribir una obra de teatro escrita y después la llevo al escenario. Estoy capacitado para hacer una obra directamente sobre el escenario, pero no me interesa hacerlo, porque creo que el texto escrito, cuando está resuelto, le da
un nivel de profundidad a la obra que tú haces muy interesante, ¿entiendes? Si cuando tú montas la obra que estás montando ahora, tú tienes a Shakespeare detrás. Ya él pensó un montón de cosas y ahora tú vas a pensar encima de eso y entonces va a conseguirse una nueva espesura, ¿no? Digamos que el texto es plano, bidimensional, y la puesta en escena es como tridimensional. Sí, con el texto escrito el teatro gana en espesura, se hace más profundo para mí. Entonces yo partía de un texto imposible de representar y todo ese teatro que yo hice en un principio que abarca Cuba y Argentina y parte de Miami, era el teatro que buscaba la no representación. La no representación tiene dos caminos, o tres caminos. El texto escrito, la puesta en escena y la actuación. ¿Qué significa no representar? Significa destruir toda posibilidad de ilusión en el teatro. Es decir, que el espectador diga, esto es real, esto no es teatro. Eso pasaba mucho en Cuba. El público no aplaudía en Cuba. Se quedaba pasmado. Y entonces Magali Mujercia, recuerdo que escribió una crítica, decía, ¿por qué no aplauden? Porque ella decía, el cubano es mucho de aplaudir, es una cultura del aplauso, pero ¿por qué no aplauden? Bueno, no aplauden porque sentían que lo que habían visto era demasiado real. Sentían que si lo aplaudían, lo profanaban, ¿no? Aún así, nosotros no estamos en contra del aplauso. Eso pasaba. Esa etapa de la no representación, el actor es un teatro conceptual. Es decir, no es un teatro ni religioso ni un teatro ritual. Es un teatro conceptual. Un teatro que es basado en el concepto. Entonces, hace teatro y desde el concepto llega al ritual teatral. Pero si el rito existe, es rito teatral, no es un rito determinado, como en el caso de Grotowski, que el actor de Grotowski es un cristiano. El actor de Grotowski es un cristiano y actúa en confesión cristiana. Si el actor de Grotowski actúa confesándose. No, mi actor no tiene culpa de ningún tipo. El actor de teatro obstáculo se goza en el pecado humano, disfruta el pecado. Es como cuando tú le dices a un actor, tengo dos personajes, el del asesino y el policía, ¿cuál prefiere? Te va a decir que prefiere el del asesino, porque el del asesino es mucho más interesante, a no ser que sea un policía corrupto y entonces también esté insertado en el crimen. Es decir, como que en el teatro como una vía totalmente distinta a la vía de la vida. Es decir, en la vida, ciertas cosas que son buenas, en el arte no lo son. Por ejemplo, Mozart y Salieri. Es mucho más interesante el personaje de Salieri, que es inferior a Mozart, que el propio personaje de Mozart. ¿Por qué? Porque Salieri es mucho más contradictorio que Mozart, ¿entiendes? Entonces, en el arte la vía es totalmente distinta, es negativa. Es lo que yo llamo sí, lo que estaba en el teatro obstáculo, un poco que la estética de lo abismal. Es decir, lanzarse a un abismo en la vida es una tontería porque te destroza, pero en el arte no. Cuando tú te lanzas al abismo en el arte, entonces empieza a pasar algo que vale la pena. Por eso la frase que un poco enmarcaba todo en esa primera etapa era: el teatro es el salto en el abismo que contra todo principio de la gravedad pragmática encuentra un obstáculo y desafía la muerte. Es decir, la idea era, tienes que saltar al abismo y en la caída tienes que encontrar el obstáculo que te salve de morir. Esa es la primera filosofía de teatro obstáculo, ¿no? ¿Cuál es la segunda etapa y la de ahora? Ya no,
El abismo sigue, pero ya no hay que encontrar el obstáculo. Hay que estar en caída permanente. El vértigo. Sí. Ahora lo que está, hay que estar en el vértigo. No hace falta. El obstáculo sigue trabajando, porque por supuesto es una técnica. Pero fundamentalmente lo que se busca ahora es el vértigo. Y se trata de salir de la no representación, de lo liminar, para llegar a el arte sin límites. Es decir, ya no hay límites. El teatro ya se empieza que es un poco lo que pasa en el abismo de los pájaros. En el abismo de los pájaros hay una exhibición de pintura y una obra de teatro. Y tú no sabes cuál de las dos es en realidad. Podría ser una exhibición de pintura dentro de una obra de teatro, o podría ser una obra de teatro dentro de una exhibición de pintura. Si las obras que están ahí son pintadas por mí, son originales y son buenas obras. Es decir, no es una escenografía lo que está ahí, comprende, es pintura de verdad. Entonces, por eso es que ahí ya hay como una ambigüedad que yo le llamé aproximación a eso. Es decir, no es un performance, no es un happening, es una aproximación. ¿Por qué? Porque ya están la pintura y el teatro metida en la obra de arte, pero no como fusión, están separadas, simplemente aproximadas. La idea es contra la fusión. No, no, no. Eso de que hay que meterte todo en el teatro, no. Si vamos a usar varias cosas, vamos a usarlas, pero vamos a usarlas separadas. Y entonces por eso se llama aproximación artística, ¿no? Está la pintura y está el teatro. Ambos están ahí. Cuando la obra termina, la gente va a la escenografía a ver las pinturas y las mira como si fueran una galería, ¿no? Porque ya los límites del teatro se han perdido. Sí, ya estamos como en otra dimensión que podría ser más artística. El texto de La isla de los pájaros es literatura pura. Sí, de esa idea de que el teatro es un tipo de literatura y la literatura es otra cosa, para nada. El abismo de los pájaros se puede leer y se puede disfrutar literariamente. No es como el texto tradicional de teatro, donde tú sabes que te estás leyendo una obra de teatro, tienes que hacer un esfuerzo enorme porque requiere mucha imaginación. No, no, no. Ya la frontera en el abismo de los pájaros entre el teatro y la literatura desaparece, y también entre el teatro y la pintura. Entonces viene un tipo de actor que es el approacher, que es el aproximador. El actor se aproxima, que no hay mucha diferencia entre el actor no representativo. Sí, en realidad la idea es, el actor no es el personaje es el actor. Es un poco la cosa, y la única posibilidad que existe es una aproximación. Si yo no puedo ser un obispo, pero ¿qué tengo yo de obispo? ¿Qué tengo yo de ese personaje que yo pueda explorar y yo pueda fortalecer para ser un obispo único, auténtico? Ese es todo el trabajo que hay que hacer. Si, en vez de convertir tuyo, el ego del personaje, es todo lo contrario, convertir tu ego en parte del personaje. ¿Entiendes? Es algo así. Eso a grandes rasgos ha sido lo que ha el salto sigue para allá. No hay un intermedio que te soporta. No. Ahora tienes que Dígame esa existir en última el... parte de nuevo que no se escuchó. Dígame esa última parte de nuevo que no se escuchó. Sí, que el salto sigue al abismo, pero ya no hay un soporte intermedio que te recibe para que tú fondes tu teatro en el aire. No. Ahora tienes que hacer el teatro en el vértigo, en la caída permanente, sin obstáculo, lo cual es un obstáculo permanente también, ¿no? Es algo así, ¿no? Es decir, ya es el teatro del abismo. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es teatro del abismo,
pero le seguimos llamando teatro obstáculo, porque esa es otra cosa interesante. La gente me ha dicho, hey, ¿por qué tú no cambiaste el nombre? ¿Por qué tú seguiste siempre haciendo teatro obstáculo? Es que el teatro obstáculo da para mucho, tiene mucha tela por donde cortar. ¿Para qué yo voy a cambiar una investigación que sigue enriqueciéndose? No, si no tengo ninguna necesidad. Todo lo que yo te estoy diciendo está dentro del teatro obstáculo, ¿entiendes? Entonces, no tengo ninguna necesidad de cambiarlo. Pero yo lo hubiera podido poner Teatro del Abismo perfectamente. Lo que pasa es que el Teatro del Abismo es un derivado del teatro obstáculo, ¿entiendes? No sé si... Maestro, maestro, nada, muchísimas gracias por estos dos programas, por contarme su experiencia, por contar las eh, historias de teatro obstáculo en estas etapas. Para mí es un honor, es, es un mito saldado, yo creo, un mito resuelto, hablar un poco de la historia de teatro obstáculo, de la historia de Víctor Varela, que no ha parado de crear de diferentes frentes, que no ha parado de trabajar, escribir, dar clases, porque a veces las personas piensan que una obra simplemente se ve con la puesta en escena. Usted no ha parado en todos estos años de crear de diferentes maneras, desde las pinturas que tienes por allá atrás, que si te apartas las podemos ver un poco, las pinturas que tienes por aquí. Eh, y esa es la memoria también de Teatro Obstáculo. Yo lo invito a hacer, me atrevo a tomar el nombre del Instituto Hannah Arendt y de Tania Bruguera y decir que a través de Tania, a través del instituto, se puede hacer llegar el libro de una manera digital, quizás se puede hacer físico tal vez en algún momento. Déjame ver qué podemos hacer por acá, déjame ver cómo yo hablo con ella, pero es algo que no, que no quiero dejar de la mano porque mi generación de teatristas necesita la mano de Víctor Varela, necesita la visión de teatro obstáculo, yo creo, sobre todo. Hay mucha duda, hay mucha, queremos saber qué fue de su grupo, qué fue de sus metodologías. Es un secreto, de una manera. Eh, Sí, y porque para está... nosotros, para los que no lo vimos, lo es. Entonces, tener ese libro claro. en nuestras manos, por favor, ayúdenos con eso y nada, muchísimas gracias por el programa. Si quiere decir algo antes de irse, antes de cortar, para mí será un honor. Sí, sí. Bueno, lo primero que quería decirte es que estoy muy orgulloso de Tania Bruguera. Lo que ella haya hecho por el arte independiente en Cuba es increíble. Sí, sí, si bien Teatro Obstáculo inicia eso cuando toma la decisión de trancarse en la casa y hacer teatro fuera del sistema, Tania, la jugada de Tania es espectacular porque ella llega y le alquila al sistema un espacio para apoyar Sí, el sí, arte independiente. Es decir, lo que hace Tania es un poco ella convertirse en institución y eso está buenísimo. Es por lo que tú estás haciendo esta entrevista. Así, eh, me encanta lo que ella está haciendo con Instar, dejar eso claro. Y por otra parte, mi compromiso incondicional con el teatro cubano. Yo amo a Cuba y si hay que hacer una donación, yo la hago, no hay ningún problema. En cuanto el libro esté publicado, yo a través de ti o de Tania o de quien sea, yo les envío ejemplares para allá al seguro. Eh, no, no me interesa comercializar eso. Pues, eh, hago una donación, no hay problema de ningún tipo. yo Porque le digo, yo siempre he estado muy entusiasmado y ha pasado con varias personas cuando alguien de esta época se interesa por teatro obstáculo, porque de algún modo el hecho de que
de que Teatro Obstáculo se haya detenido en el 97 en Cuba, ahí vino como una especie de hueco informativo, ¿no? Donde no se supo. Y por otra parte, nosotros también somos muy antisistema, estamos muy fuera de todo. Y entonces, nosotros también no hemos dado información. Por eso, cuando tú me propusiste hacer esto, me pareció muy interesante porque era la manera de decir que era lo que había pasado. Y para cerrar, que ahora estamos haciendo una obra en este momento. Sí, seguimos haciendo teatro, estamos haciendo una obra que ya veremos cómo y cuándo estrenamos, porque no sabemos nunca, pero que sí, que sabemos que las cuentas en teatro no dan, ya lo sabemos, que no dan, pero lo que no vamos a dejar de hacer teatro nunca, aunque las cuentas no den, porque hay que defenderlo porque está muy mal, el teatro está muy mal, y más en una sociedad como esta, donde todo es dinero, y entonces si el teatro no te da nada, tú se lo tienes que dar todo, pero hay que mantenerlo, no se puede permitir que el teatro desaparezca, y nosotros lo hacemos desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar de no pedirle absolutamente nada al teatro, dárselo todo, pero seguir, no rendirse nunca. Y ahora estamos ensayando una obra y pronto la vamos a estrenar. Ya era eso. Ay, muchas gracias a ti, que has sido muy amable, me ha encantado la conversación contigo y nada. Nada, maestro, muchísimas gracias. Y esta historia que usted me ha contado en estos dos programas, de alguna manera yo también soy un grupo independiente, lidero un grupo independiente, pensé con el teatro desde Yo hace lo 6 años. Trabajo en una casa, en yo una pequeña habitación, en espacios prestados en iglesias. Me sacaron de las instituciones en el 2017 y todo eso que usted cuenta es un espejo de lo que estoy viviendo y de lo que se vivirá en Cuba. Y por eso es necesario contarle la historia y sobre todo tener mentores como usted, aún con voz, que puedan darle Claro, aliento a las nuevas generaciones a seguir. porque está el cliché, está el cliché de la historia hay que conocerla para que no se repita. No, la historia se repite siempre. Hay que conocerla para ver cómo se repite, porque siempre se repite. Para ver por qué se repite y cómo se repite, y entonces desde ahí encontrar una salida, pero la historia siempre se repite. Y en ese sentido, te lo vuelvo a decir, es un honor para mí que alguien del teatro independiente como tú sea la persona que está eh, manejando este programa. Así que un placer. Nada, maestro, muchísimas gracias y un placer por estar. Muchos años más para Teatro Obstáculo y sigamos saltando al vacío eternamente. Gracias a usted y al teatro. Viva el vértigo.